Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los titulares de la prensa del corazón turca. Si adivinaron, vamos a sumergirnos en el drama, los rumores y las especulaciones que rodean a Kerem Bürsin, Hande Erçel y, atención, el chofer de Hande. ¿Qué está pasando aquí? Hay una bomba a punto de explotar. ¿Un despido inesperado? Prepárense porque vamos a desentrañar todo esto, rumor por rumor, detalle por detalle. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el chisme turco, las noticias de farándula y todo lo relacionado con nuestras celebridades favoritas de Turquía, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. El universo de la farándula turca siempre es un hervidero de noticias, rumores y romances, algunos ciertos, otros completamente inventados. Pero últimamente uno de los nombres que más ha sonado es el de Kerem Bürsin, ya sea por sus nuevos proyectos, sus declaraciones o, como en este caso, por su conexión indirecta con el chofer de su expareja, Hande Erçel. Y es que, señores, el chisme es jugoso. Para entender todo esto, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una relación que nació en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, una relación que enamoró a millones de fans en todo el mundo y que, como suele ocurrir en estos casos, terminó abruptamente. La ruptura, como era de esperar, generó una ola de especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Algunos hablaban de celos profesionales, otros de incompatibilidad de agendas y otros, los más osados, de terceras personas involucradas. La química entre Kerem y Hande en Sen Kalkam era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans adoraban verlos juntos, sus interacciones, sus miradas, su complicidad. La serie catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su relación, que se confirmó poco después del inicio de la serie, alimentó aún más el fervor de sus seguidores, que los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, gestos cariñosos, todo parecía indicar que su amor era sólido y duradero. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco a poco, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertas declaraciones ambiguas de ambos en entrevistas. Finalmente, la confirmación de la ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos fans, que aún mantenían la esperanza de una reconciliación. El golpe fue duro y las especulaciones sobre las causas de la separación se multiplicaron. Tras la ruptura, tanto Kerem como Hande han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande, por su parte, ha estado vinculada sentimentalmente a Hakan Sabank, heredero de una de las familias más poderosas de Turquía. Una relación que, a pesar de los altibajos, parece ir viento en popa. Se les ha visto juntos en numerosos eventos sociales, viajes de lujo y cenas románticas, y aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto, las imágenes hablan por sí solas. La relación de Hande con Hakan parece ser seria y estable, lo que ha llevado a muchos a creer que la actriz ha superado por completo su relación con Kerem. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida amorosa. Se le ha relacionado con algunas actrices y modelos, pero ninguno de estos rumores ha sido confirmado. El actor ha preferido centrarse en sus proyectos profesionales, participando en nuevas series y películas, y consolidando su carrera como uno de los actores más talentosos y solicitados de Turquía. Kerem ha demostrado ser un profesional dedicado y apasionado, y ha logrado mantener su popularidad a pesar de la ruptura con Hande. Pero, ¿qué tiene que ver el chofer de Hande en todo esto? Aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente comenzaron a circular rumores de que el chofer de Hande Erçel había sido despedido de su trabajo de manera inesperada. Hasta ahí podría ser una simple noticia laboral, sin mayor trascendencia. Sin embargo, la chispa del chisme se encendió cuando alguien, aparentemente con información privilegiada, sugirió que la razón detrás del despido estaba relacionada con Kerem Bürsin.
La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, alimentada por los fans y los medios de comunicación especializados en farándula. Según estas fuentes anónimas, el chofer de Ande, durante el tiempo que trabajó para la actriz, habría mantenido contacto con Kerem Bürsin, supuestamente informándole sobre las actividades de Ande, sus movimientos, sus salidas con Hakan Sabank e incluso, según algunos, sobre conversaciones privadas. Imagínense la magnitud de la acusación. El supuesto contacto entre el chofer y Kerem habría sido constante y regular, proporcionando al actor información detallada sobre la vida de su expareja. Algunos incluso sugieren que Kerem habría ofrecido una compensación económica al chofer a cambio de esta información. Obviamente esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por Hande Erçel, ni por Kerem Bürsin, ni mucho menos por el supuesto chofer despedido. De hecho, hasta el momento todo se basa en rumores y especulaciones que han proliferado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos especializados en farándula. Los representantes de ambos actores han guardado silencio sobre el tema, alimentando aún más la incertidumbre y la curiosidad de los fans. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, podría tratarse simplemente de un rumor malintencionado, difundido por alguien que busca dañar la imagen de Kerem o de Hande, o incluso de ambos. En el mundo del espectáculo, este tipo de situaciones son más comunes de lo que pensamos. Fans despechados, rivalidades profesionales, envidias, las motivaciones pueden ser muchas. El mundo de la farándula es un terreno fértil para la creación y difusión de rumores, y muchas veces estos rumores son utilizados como armas para dañar la reputación de las celebridades. Por otro lado, tampoco podemos descartar completamente la posibilidad de que haya algo de verdad en el rumor. En las relaciones sentimentales, sobre todo cuando terminan de forma abrupta, a veces ocurren situaciones inesperadas y poco ortodoxas. Es posible que Kerem, movido por la curiosidad o incluso por los celos, haya intentado obtener información sobre la vida de Hande a través de terceros. Es posible que el chofer, tentado por una oferta económica o simplemente por la admiración que siente por Kerem, haya aceptado actuar como informante. Todo es posible aunque, repito, hasta que no haya pruebas concretas, no podemos afirmar nada con seguridad. La posibilidad de que Kerem haya actuado por celos o curiosidad es algo que muchos fans han considerado. Algunos creen que el actor aún siente algo por Hande y que no ha podido superar la ruptura. Otros, sin embargo, defienden a Kerem y aseguran que es incapaz de hacer algo así. La verdad es que solo Kerem sabe cuáles fueron sus verdaderas motivaciones, pero hasta que él no haga una declaración oficial, todo seguirá siendo pura especulación. Lo cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en dos bandos, los que defienden a capa y espada a sus ídolos, negando rotundamente la veracidad del rumor, y los que, por el contrario, creen que hay algo de cierto en la historia y no dudan en criticar duramente a Kerem por su supuesto comportamiento. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los fans de ambos actores, con acusaciones, insultos y defensas apasionadas. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Antes de juzgar y condenar, es necesario tener todas las cartas sobre la mesa. Y en este caso, las cartas aún están boca abajo. Es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar partido por uno u otro actor, pero es importante recordar que todos merecen el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Pero más allá de la veracidad o falsedad del rumor, lo que sí podemos analizar es el impacto que este tipo de noticias tiene en la imagen pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para ambos actores, que gozan de una gran popularidad tanto en Turquía como a nivel internacional, este tipo de controversias pueden ser perjudiciales. Aunque también hay que reconocer que a veces este tipo de escándalos terminan beneficiándolos, generando aún más interés y atención mediática. Es un arma de doble filo. La fama es un arma de doble filo, y este tipo de situaciones lo demuestran. En el caso de Kerem, este rumor podría dañar su imagen de chico bueno y galán de telenovela. Si se confirmara que efectivamente intentó espiar a Hande a través de su chofer, muchos fans podrían sentirse decepcionados y perder la admiración que sienten por él. La imagen de Kerem como un hombre honesto y leal podría verse seriamente dañada si se confirmara la veracidad del rumor. En el caso de Hande, este rumor podría generar dudas sobre su relación con Hakan Sabank. Si se confirmara que Kerem estaba al tanto de sus movimientos y salidas con el empresario, esto podría generar desconfianza y celos en Hakan, lo que podría afectar negativamente la relación.
La relación de Ande con Akam podría verse afectada por este rumor, ya que podría generar inseguridades y dudas en el empresario. En definitiva, este rumor del despido del chofer de Ande Ercel y su supuesta conexión con Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo funciona el mundo de la farándula, un mundo lleno de especulaciones, rumores y verdades a medias, donde la imagen pública de las celebridades está constantemente en juego. El mundo de la farándula es un laberinto de intrigas, secretos y mentiras, y este rumor es solo un ejemplo más de ello. Y ahora, después de haber analizado este chisme hasta la saciedad, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de cierto en este rumor? ¿Piensan que Kerem Bürsin es capaz de hacer algo así? ¿Creen que Hande Ercel debería preocuparse por esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan. Recuerden que este es un espacio para debatir y compartir opiniones, siempre con respeto y educación. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el rumor que vincula a Kerem Bürsin con el despido del chofer de Hande Ercel, especulando sobre la posibilidad de que el chofer haya actuado como informante para Kerem. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este rumor, así como su impacto en la imagen pública de ambos actores. Finalmente hemos concluido que aunque es difícil determinar la veracidad del rumor, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la histeria colectiva. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este chisme conmigo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan interesantes. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus opiniones sobre el tema en la sección de comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan al respecto. ¿Creen que hay verdad en el rumor? ¿Es Kerem inocente o culpable? Quiero leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.